Lo más importante en las deformaciones craneales es ver cuál es el motivo por el cual se produce una deformación craneal de tipo blanda, aunque sea estructural dura, o que sea blanda tensional, ¿vale? Acordaos que había dos tipos, para la osteopatía había dos tipos de deformaciones craneales. Una era la blanda tensional, que es la que se quedan las huellas impresas en todo el proceso de gestación, ¿de acuerdo? En su vida intrauterina hay determinados puntos de apoyo, que hace que luego se generen unas malas alineaciones de los huesos del cráneo, y eso a su vez produce una deformación craneal. En el 99% de los casos serían plagiocefalias. Luego hay un porcentaje muy mínimo, a lo mejor un 1% o incluso algo más, que tendríamos una braquicefalia como resultado de unos puntos de apoyo en el proceso de gestación. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que las braquicefalias, como ya sabéis, sean más de origen étnico, ¿de acuerdo? No tiene mayor importancia, a no ser que sean de tipo compresivo. Y esas son o bien en síndromes o en otro tipo de temas ya mucho más complicados. Si centramos el tiro en las deformaciones craneales, vamos a ver que son sobre todo las plagiocefalias, principalmente. Entonces, las de tipo tensional postural, que serán más las relacionadas con los puntos de apoyo que han tenido en su vida intrauterina, SDB, que desde las escuchas en el recién nacido podemos ver esa predisposición a que se produzca una plagiocefalia, que una vez que ya se origina la plagiocefalia, empieza a crecer la cabeza con una forma plagiocefálica, ¿de acuerdo? Y que tenemos un margen de maniobra para poder tratarle entre los 6 y los 8 meses máximo, para poder resolver en sí la plagiocefalia, porque sabemos que entre los 6, 7, 8 meses de edad, el bebé, o sea, la cabeza va a haber crecido el 80% de lo que va a crecer el resto de su vida, ¿de acuerdo? Hasta los 6 meses más o menos. A los 6 meses de edad, el cráneo de 0 a 6. Entonces tenemos un margen de maniobra muy pequeño, en el que nosotros tenemos que tomar decisiones en un momento dado de decir, si esto es una plagiocefalia estructural dura, ¿de acuerdo?, sin que sea una craneosinostosis, esas las hemos descartado y luego trabajaremos con ellas, pero en otros parámetros, no propiamente en la craneosinostosis, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una plagiocefalia de tipo tensional blanda, es postural, se ha gestado en el proceso embrionario, ¿de acuerdo?, en su vida intrauterina, y una vez que nace, ¿de acuerdo?, sobre todo si nace por cesárea, esas huellas impresas que hacen que exista una predisposición por una mala alineación de los huesos del cráneo a adoptar una posición plagiocefálica, el cráneo, ¿de acuerdo?, la cabeza, el cráneo, va a crecer de manera plagiocefálica. ¿Durante cuánto tiempo tenemos de margen para ir resolviéndolo? Tenemos máximo hasta los 6 u 8 meses. Cuanto más haya crecido la cabeza y nosotros no hayamos intervenido, menos posibilidades de reducir esa deformación craneal. La deformación craneal solamente se puede reducir mientras crece la cabeza. Si la cabeza no creciese más, no modificaría su forma, ¿vale? La ventaja de una deformación craneal es que la cabeza cambia de forma, pero no modifica el volumen, ¿de acuerdo? El volumen va a ser el mismo, con lo cual una deformación craneal no va en detrimento de ningún tipo de información que pueda llegarle a nivel neurológico, etcétera. Se centra exclusivamente en la forma del cráneo. Ahora, eso sí, como hay zonas que son susceptibles de verse comprimidas por la modificación de la conformación anatómica, como puede ser a nivel de la base del cráneo, en el agujero rasgado posterior, o como puede ser a nivel temporoesfenoidal o incluso frontoesfenoidal, ese tipo de compresiones pueden afectar a pares nerviosos craneales, ¿de acuerdo? Si no tanto a nivel de pares nerviosos craneales de generar una lesión irreversible, sí una pequeña irritación o una alteración en relación a ese par nervioso craneal. Por eso es tan importante relacionar ahora, cuando acabemos con las deformaciones craneales, seguir automáticamente con los pares nerviosos craneales y tendremos ya todo un empaque de procesos lesionales relacionados con las malas alineaciones de los huesos del cráneo, la relación con su espacio y la relación con el aspecto vascular, nervioso y mecánico. ¿De acuerdo? Dicho esto, si tenemos unas deformaciones craneales de tipo tensional postural, ¿de acuerdo?, las normalizaciones de este tipo de plagiocefalias se van a realizar sobre todo en la parte más importante de todas, que es la base del cráneo.
Acordaos que hablamos que teníamos el hueso occipital formándose a partir de cartílagos, que estaba en 6 partes, y que las porciones basilares se veían torsionadas por la propia sínfisis esfenobasilar y por el propio cuerpo del esfenoides, que también se está formando en este momento. Esta torsión esfenobasilar modificaba la posición de las porciones basilares del occipital y a su vez las partes de los cóndilos del occipital, que todavía no están osificados, en relación a la escama y al foramen magnum. Entonces hablábamos de que del lado donde estaba aplanado el cráneo, ¿de acuerdo?, se producía un cóndilo más craneal y más posterior, modificando la posición de salida del cráneo, haciendo que si hubiese un aplanamiento del lado derecho, el cráneo modificaría su posición de salida a una rotación del lado donde está aplanado. Y que por ese motivo, cuando el bebé giraba la cabeza del lado aplanado, ¿de acuerdo?, sobrepasaba el hombro del lado del aplanamiento, y sin embargo, cuando giraba del lado contrario, no llegaba al hombro contrario. ¿Os acordáis, no? Esto a su vez generaba un problema ya en relación a todo lo que tiene que ver con el proceso de psicomotricidad. Es decir, está en plena sinapsis neuronal motora, entre los 4 y los 6 meses va a empezar a voltear, a los 2 meses más o menos estamos hablando de que ya empieza a disociar movimientos y empieza a hacer movimientos ya voluntarios e involuntarios, pero ya trabajando los dos hemilados, ¿de acuerdo? Y que la predisposición postural por una plagiocefalia va a ser siempre dominante del lado de donde gira mejor. Entonces, cuando empiece a trabajar los movimientos disociados, va a trabajar mejor ese lado, en principio, ¿de acuerdo? No, puede haber excepciones, pero hay como, digamos, hay una inclinación siempre a trabajar más de ese lado. Y cuando empiece a voltear, volteará mejor del lado de donde tiene más facilidad para girar la cabeza. Porque es una torsión y digamos que las inercias suyas van a irse siempre del lado de donde tiene más fácil girarse, ¿vale? Entonces, hablábamos que una plagiocefalia de tipo tensional blanda eran las más fáciles de resolver, ¿de acuerdo? Y que realmente, si nosotros al principio no somos capaces por la palpación de reconocer las manifestaciones de los tejidos cuando realmente estamos trabajando en ellos y estamos obteniendo unos resultados, es decir, yo hago la palpación, las tensiones ponen en evidencia la forma plagiocefálica, normalizo esas tensiones y el bebé se adapta a esas normalizaciones que yo le he hecho. Bien, pues todo ese proceso es evaluación, tratamiento, constantemente trabajando, ¿no? Cuando no somos capaces, de momento, de poder reconocer bien todo ese proceso completo, podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo realmente por unas evidencias claras físicas. Por ejemplo, lo que más llama la atención es la posición de las orejas, que depende del posicionamiento de los huesos temporales. Cuando hay un aplanamiento del lado derecho, el occipital empuja el temporal derecho hacia adelante, ¿de acuerdo? El ala del esfenoides mayor del lado derecho está adelantada, ¿de acuerdo? Porque hay una torsión esfenobasilar, el esfenoides va hacia adelante, y o bien empujan al frontal hacia adelante, haciendo que sea una deformación craneofacial, o bien no empuja al frontal, pero empuja al parietal, abombándose en sentido craneal, haciendo que sea una deformación sencillamente craneal y no craneofacial, porque no afecta a la cara, a los huesos de la cara, sino solamente a los del cráneo, ¿vale? Entonces, en esto que es lo más importante que lo que nosotros tenemos que evaluar, y además con cierta rapidez, en que las dos orejitas, ¿de acuerdo?, que pertenecen a los dos temporales, como ya sabemos, si una oreja está más anterior, es porque ese lado es el que está aplanado, ¿vale? Del lado aplanado la oreja se adelanta, el temporal se adelanta. Una vez que normalizamos la base del cráneo, que es como tocar un interruptor en muchísimas ocasiones, ¿de acuerdo? Es a la vuelta de una semana, vamos a ver que la orejita que estaba mucho más adelantada ya no está tan adelantada. Y que a la vuelta de un mes las dos orejas prácticamente están a la misma altura. Sin embargo, la forma plagiocefálica del cráneo todavía no ha cambiado tanto en relación. Es decir, hemos influido de manera muy directa a la estructura y a las relaciones articulares, que es lo que más nos interesa, y sin embargo el cambio de forma del cráneo, ¿de acuerdo?, todavía
no se ha visto muy afectado. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 2 semanas el cráneo no ha crecido lo suficiente, ni al cabo de un mes. Habrá crecido lo suficiente al cabo de 3, 4 o 5 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo, o cuando nosotros podamos empezar con el bebé, va a ser determinante también para ver unos resultados mayores o menores, independientemente de la gravedad de la plagiocefalia. Pero si nosotros detectamos la predisposición tensional plagiocefálica y la normalizamos y no llega a haber una plagiocefalia muy visible, ¿de acuerdo?, habremos evitado que exista la plagiocefalia. Si no hemos llegado a ver la plagiocefalia en el recién nacido y ya en el bebé, en el lactante menor con 1 mes y medio o 2 meses, vemos que ya se ha formado una plagiocefalia y que el bebé mama mejor del lado donde más gira la cabeza, que el bebé succiona y mama mejor de ese lado, que además siempre quiere dormir de ese lado, que cuando, etcétera, todo siempre hacia el lado del aplanamiento, ocurren 2 cosas. Una, que hay unas inercias plagiocefálicas que están haciendo que la cabeza crezca de forma plagiocefálica, y 2, que no solamente existe esto, sino que además todas las predisposiciones tensionales favorecen a una postura que a su vez sigue favoreciendo la plagiocefalia, ¿vale? Todo lo que favorezca a un aplanamiento y a una torsión y a una lateralización y a una rotación, ¿de acuerdo?, va a afectar inmediatamente a las estructuras subyacentes y así sucesivamente. No existe una plagiocefalia, ¿de acuerdo?, sin que afecte al resto del tubo dural. No existe una afectación del todo el tubo dural sin que afecte a la postura de la pelvis, y la postura de la pelvis a la postura de las piernas, así, etcétera, sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos en términos de lesión primaria, lesión secundaria, lesión terciaria, podríamos encontrarnos con que tenemos una plagiocefalia como lesión primaria, que a su vez esto se ha producido por unos componentes principalmente posturales tensionales y como huellas impresas, ¿vale?, en todo el periodo de gestación, y que después ha empezado a crecer y todos los mecanismos de movimientos involuntarios y todos los mecanismos de reacciones en este caso producidas directamente por todos los movimientos que realiza de manera involuntaria y por reflejos, ¿de acuerdo?, van a estar afianzando permanentemente esa plagiocefalia y no lo contrario. El cuerpo tiende a curarse, pero también tiende a compensar lo que está sucediendo. El niño empieza con una plagiocefalia, no se le trata, no tiene más problema que tema postural, se produce una escoliosis en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Y el niño es un niño normal, sí, pero luego empiezan a formarse determinados, si no se ha producido antes, se acabarán produciendo diferentes disfunciones generadas por la limitación de los espacios articulares, las compresiones vasculares o nerviosas que se generan por su conformación anatómica irregular, etcétera, etcétera. O sea, todo lleva siempre a algo, ¿de acuerdo? Entonces, siendo muy mínimo, el cuerpo es capaz de disimularlo y de compensarlo. Siendo más exagerado, se provocan determinados componentes, ¿de acuerdo?, que tienen relación con la plagiocefalia y alteran de determinada manera. O sea, no sería raro encontrar un niño con una plagiocefalia acentuada, con una irritación del neumogástrico y que tenga problemas de repetición, de bronquiolitis y problemas cardiorrespiratorios. Está afectando de manera directa al nervio neumogástrico. Y como esto, ahora iremos viendo más ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado. Y luego estaría la plagiocefalia estructuralmente rígida, ¿vale?, que no es con craneosinostosis, ¿vale? Estas son las que tienen cierta carga genética. Es decir, hay ciertas plagiocefalias, digamos que el 25%. O sea, si quitamos las craneosinostosis y si quitamos todas las deformaciones craneales que tengan un componente de malformación, ¿vale?, casi todo en síndromes, y nos quedamos solamente con las plagiocefalias puras, tenemos la plagiocefalia blanda y la plagiocefalia estructuralmente rígida. De las blandas tendremos un 80% y de las rígidas tendremos un 20%. Más o menos. Y luego depende, a lo mejor a ti te llega, del 100% de las plagiocefalias que te llegan, ¿sabes?, el 80% son rígidas. Bueno, pues a mí me estarán llegando el 99% blandas. O sea, luego ya depende un poco, ¿no? ¿Cómo sabemos? Que partimos de una premisa fundamental, y es que aquí el único protagonista es el bebé, y que tenemos muy poco margen de maniobra para poder tratar la plagiocefalia. Tendremos que considerar que si hay una plagiocefalia estructuralmente rígida y que a las 2 semanas
de haber hecho las normalizaciones del hueso occipital, independientemente de la capacidad que tengamos, ¿de acuerdo?, para poder recibir la información bien de la puesta en evidencia de los tejidos, ¿de acuerdo?, de cómo se está comportando, si está reaccionando lo que estamos haciendo o no. Si tenemos una estructuralmente rígida y vemos que a las 2 semanas las orejas no han modificado su postura y que el aplanamiento sigue igual de acentuado o más, es un bebé para casco casi con toda seguridad. O sea, vamos a necesitar ayuda. O sea, el problema que tenemos es que si nosotros estamos obcecados en que no, que se trate con osteopatía, no, el casco no, osteopatía, no, el casco no, corremos el riesgo de que van pasando los meses, la plagiocefalia no se resuelve, ¿de acuerdo? Y aunque esto no esté provocando problemas incluidos en este trastorno, como pueden ser las compresiones vasculares y nerviosas, aún así al niño no le habremos resuelto la plagiocefalia. Y esto es súper importante de entender. Entonces, una vez que nosotros ya hemos entendido que la plagiocefalia no se está normalizando como debiera con osteopatía, es decir, no es susceptible de recuperarse al 100% con osteopatía, tendremos que derivarlo al neurocirujano. Es importante, ¿de acuerdo? Sabemos que el niño nos ha venido con 2 mesecitos, tiene una plagiocefalia, los padres confían muchísimo en nosotros y dicen no queremos poner el casco, por eso hemos traído a hacer osteopatía. Vamos a ver cómo reacciona. Tenemos 2 semanas de margen. En 2 semanas de margen, si las 2 orejas están en el mismo lado y es una plagiocefalia exagerada, ¿de acuerdo?, automáticamente tiene que ir al neurocirujano para que le haga una valoración. Si valora ponerle el casco, con más razón tendremos que seguir tratándolo, ¿vale? Porque hay algo que no trata el casco y es la base del cráneo, y para nosotros es lo más importante. Es decir, la cabeza se la va a redondear, ¿de acuerdo?, pero la base del occipital no le va a hacer absolutamente nada, o incluso va a afianzar más la torsión esfenobasilar. ¿Vale? Por experiencia os digo que precisamente los niños con casco son los que más tratamiento necesitan, precisamente de una plagiocefalia, porque la alineación del occipital no se lo hace, no lo hace. Vais a ver la cabeza redonda y una oreja aquí y la otra aquí, y la cabeza está redonda, pero claro, os vais a la base, ¿de acuerdo?, planos profundos, y claro, la relación a nivel de la porción petrosa del temporal y de la escama del occipital y del foramen magnum con la alineación del cóndilo del occipital está mucho más anterior de un lado, que es del lado de donde la oreja está más adelantada, ¿vale?, está más postero anterior. Entonces necesita tratarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que sí vamos a normalizar en una plagiocefalia estructuralmente rígida? Seguro. El occipital, si no por completo, en un porcentaje alto, ¿vale? Cosa que en una plagiocefalia blanda sería el 100%. Vale, pues en una estructural rígida, en un porcentaje alto, aunque no cambie la forma del cráneo, ¿vale? ¿Y qué es donde más vamos a influir? En que no haya una repercusión en una escoliosis vertebral muy acentuada, en una deformación costovertebral, en unas irregularidades en el movimiento diafragmático, en la postura de la pelvis, en la forma en la que va a empezar con la marcha, ¿de acuerdo? O sea, vamos a influir de manera directa. Y tenemos que saber que estamos influyendo en ese sentido. Porque nosotros, cuando hablemos con los padres, tengamos la primera consulta y nos digan, es que mi hijo viene por esto, vamos a explicarles, mira, la plagiocefalia es lo que tú ves, es por lo que tú vienes. Pero la plagiocefalia genera esto, esto y esto. El tipo de plagiocefalia de tu hijo, ¿de acuerdo?, podría llegar a generar una escoliosis vertebral, unas compresiones a nivel de pares nerviosos craneales que le pueden generar diferentes disfunciones. No ponérselo como muy negro, sino explicarle exactamente por qué motivo voy a tratar una plagiocefalia en tu hijo. Y el principal motivo no es para que tenga la cabeza redonda, ¿vale? Que también es importante, pero es menos importante. Las relaciones articulares son más importantes que la forma de un hueso en cuestión, ¿vale? Las relaciones articulares con el sistema vascular y nervioso es más importante que las propias relaciones articulares en sí, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que mirar sobre todo por el paciente para que no haya un proceso en cadena de diferentes disfunciones relacionadas con la plagiocefalia, ¿vale?, aparte de la plagiocefalia. De esta manera vamos a poder cuantificar
la mejora del bebé no solo en la plagiocefalia, sino en otros aspectos. Una plagiocefalia de aplanamiento del lado derecho. Es un bebé que coge el pecho muy bien del lado izquierdo, porque la succión, la deglución, la lateralización, rotación de la lengua la va a hacer bien y el empuje, ¿de acuerdo? Sin embargo, del otro pecho le va a costar más. Ya estamos evitando problemas con la lactancia, ¿de acuerdo? Una plagiocefalia del lado del aplanamiento va a estar afectando directamente a la torsión también a nivel de motores oculares. Entonces, claro, tenemos que estar muy pendientes de que el posicionamiento de la cabeza en relación a la convergencia visual y en la torsión de los globos oculares no afecta de manera directa, y también al contrario. Entonces, por eso os he hecho un resumen general de lo que es para nosotros una plagiocefalia. Lo que tenemos que ir enlazando con la plagiocefalia lo vamos a estar viendo el resto del curso, porque todavía quedan más cosas. Es que luego la actitud del bebé, su actitud postural en relación al reflujo, en relación incluso a la displasia de cadera y a otros aspectos diferentes, también son importantes. Entonces, no nos vamos a quedar ahora. Vamos a saber exactamente qué es una plagiocefalia, cómo se produce y cómo podemos normalizarla, cuáles son las más fáciles de normalizar y cuáles las que necesitamos más ayuda, y cuáles son en las que no influimos en absoluto, nada más que en los problemas secundarios a la plagiocefalia. Y estas son las craniosinostosis. Cuando dos huesos sinostosean, sobre todo parietal con frontal, se produce una plagiocefalia por una craniosinostosis. ¿De acuerdo? Esto es porque el hueso deja de crecer, porque hay una osificación prematura. ¿De acuerdo? Esto es cirugía, sin más. En una escafocefalia se produce en la sutura sagital, y en una plagiocefalia se produce en la sutura coronal a nivel parieto-frontal de uno de los dos lados del cráneo. Y luego tenemos otras craniosinostosis súper conocidas, como son las trigonocefalias, en la craniosinostosis a nivel de la sutura metópica. Estos son síndromes, prácticamente todos. Es muy raro que, sobre todo los que ya tienen hidromas, etcétera, o sea, ya se empieza a complicar con temas neurológicos. Eso ya no son deformaciones craneales, ya se producen malformaciones craneales, ¿vale? Dejando esto claro, incluso en las plagiocefalias blandas, si nosotros las dejamos y no hacemos absolutamente nada, la forma en la que crece el propio hueso occipital al final acaba creciendo malformado, ¿vale? Del lado del aplanamiento no va a haber una forma curva, se va a quedar, cuando se van formando todas las islas que van cerrando el hueso, ¿de acuerdo? Se va formando con una zona mucho más gruesa, ¿de acuerdo? Que el día de mañana puede generar infinidad de problemas vasculares, sobre todo. Típica abuelita que le dicen que sus mareos vienen de las cervicales y que de las cervicales no tiene nada que ver con sus mareos, y que tienen que ver con la deformación craneal que empezó de pequeña, que ahora mismo está completamente disimulada y nadie diría que tiene una plagiocefalia, y sin embargo la base del cráneo está mal formada y no deja espacio. Sabemos que entre el 85 y el 90% de la sangre que abandona el encéfalo lo hace por el agujero rasgado posterior, y esa zona se ha visto completamente cerrada, ¿de acuerdo? Queda muy poco espacio. Y si ese poco espacio, además, genera tensiones adicionales, sobre todo aponeuróticas, neuromusculares, ¿de acuerdo? Si yo esa zona no la dejo libre de tensiones, todavía se verá más colapsada, ¿de acuerdo? Entonces, las normalizaciones de la base del cráneo son fundamentales. Pero ahí ya nos vamos ya a una osteopatía geriátrica, ¿de acuerdo? Que también es súper interesante y que en cierto modo se parece a la infantil, ¿de acuerdo? Pero que son ya estructuras rígidas, ya crónicas, con una falta de movilidad y con una limitación importante en la capacidad recuperatoria. Y no digamos en la adaptación a las normalizaciones que realizamos en ellos, ¿vale? O sea que son abordajes diferentes. Y luego disfunciones que producen trastornos diferentes, pero disfunciones cuyo origen es el mismo. De ahí la importancia, sobre todo, de reconocer cuanto antes un proceso plagiocefálico, ¿vale? Vamos a ver. Las maniobras que vamos a estar viendo todo el tiempo en osteopatía infantil craneal, hay muchísimas maniobras que se parecen mucho. Y luego utilizaremos ciertas maniobras en determinadas partes del cráneo, ¿de acuerdo?, que van a ser aparentemente iguales unas a otras, sin embargo cambia la forma de abordaje y los puntos
¿cómo deciros? Y los vectores de fuerza, ¿vale? En una liberación de la base del cráneo podemos estar trabajando una compresión neumogástrica o de cualquiera de los pares nerviosos craneales, de los 3 o los 4 que salen precisamente por la base del cráneo. Podemos estar influyendo en la forma del hueso occipital. Podemos estar influyendo en las compresiones craniocervicales y también en el cambio de las meninges intrarraquídeas a meninges intracraneales. Pero también podemos estar influyendo a nivel de los centros nerviosos, a nivel de los centros respiratorios y centros fisiológicos en general, que están a nivel del suelo del cuarto ventrículo. Toda la actividad que se genera ahí, ¿de acuerdo?, tiene relación directa con una palpación occipital. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros lo veréis luego más, lo estaréis viendo, que en los protocolos se vuelven a usar maniobras porque necesariamente utilizamos una zona anatómica para abordar una disfunción mecánica, ¿de acuerdo? Incluso relacionada con un componente emocional, como es en el caso de los bruxismos, los trastornos del sueño, las eneuresis nocturnas, encopresis, ¿vale? O sea, hay cosas que están relacionadas y sin embargo estamos trabajando todo el rato en una misma zona. Pero la intención y la forma en la que trabajamos, ¿de acuerdo?, y sobre todo la manifestación de lo que está sucediendo es diferente en un caso que en otro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo quiero hacer mucho hincapié en que tenemos muchísimas maniobras, muchas de ellas se parecen y la forma en la que las realizamos es lo que cambia, ¿de acuerdo? Y eso es determinante y es fundamental entenderlo. Por eso, si nosotros hacemos todas las maniobras que tenemos en el libro, necesitamos 200 horas más. No tiene sentido. Y además estaremos redundando y estaréis preguntándoos que por qué estamos repitiendo tantas cosas. Entonces, para mí por eso es tan importante que podáis practicar determinadas, y para no repetirnos tanto sobre todo, que podáis repetir vosotros en vuestras consultas o en vuestras casas, ¿de acuerdo?, las maniobras. Y por eso yo os dije de hacer los protocolos de la plagiocefalia, braquicefalia, escafocefalia, de las derivadas, y luego había otras deformaciones craneales, pero que tienen muchas de ellas relación con diferentes craniosinostosis, y luego particularidades de las diferentes formas que adopta el cráneo. Dolicocéfalo, ¿lo veis más o menos? Este sería dolicocefálico, el típico cráneo modelo ET, que es la escafocefalia. Tiene la forma dolicocefálica, es decir, es una cabeza alargada, la veis así y veis que es una cabeza muy alargada. Eso no tiene por qué estar mal. El problema es cuando la sutura, cuando tenemos aquí la sutura sagital, ¿de acuerdo?, se osifica, entonces queda plano esto. Ahora lo vais a ver, ¿eh? Es un cráneo que vais a ver ahora. El trococéfalo es este, una cabeza súper redonda, ¿vale? El macrocéfalo, esfenocéfalo, es una cabeza estrecha y alargada, grande, ¿de acuerdo?, ancha de la cara, estrecha del cráneo, y a veces puede tener alguna pequeña osificación, ¿de acuerdo?, craniosinostosis, a nivel de la sutura sagital, de ambos parietales, sobre todo muy cerca del lambda. El esfenocéfalo, tenemos aquí, desarrollo de la gran fontanela en altura, ¿veis? Esta forma. Pudiera haber alguna pequeña craniosinostosis en diferentes partes, pero de manera como muy caprichosa en diferentes puntos del cráneo. Pero este cráneo puede ser perfectamente de un adulto que no ha tenido ningún problema, o sea, que no tiene ningún problema. Esto no suelen ser síndromes, ¿vale?, el esfenocéfalo. El oxicéfalo, que este es más clásico, ¿vale?, no sé si conocéis a alguien. Oxicéfalo, la cabeza así. ¿No habéis visto nunca a nadie así? Un compañero que fue alumno de osteopatía craneal hace años, tenía este cráneo y era ingeniero superior, o sea, un tío súper inteligente, tío completamente normal. O sea, en principio la cabeza cambia de forma, ¿de acuerdo?, pero no afecta a nivel neurológico, ¿eh? Yo sí conozco a un chico, pero sí que tiene alguna alteración neurológica. Puede ser, sí. Lo normal es que todo lo que sean cráneos donde ha habido determinadas craniosinostosis en diferentes partes, que haya afectado al crecimiento del encéfalo y que haya provocado daños neurológicos, o que por el daño neurológico que tenga y la información genética directamente de cómo van a crecer los huesos del cráneo y su osificación sean propias del síndrome, como en muchas trigonocefalias. ¿Sí?
si una parte ¿Perdona? está ocupado, ¿Perdona? a la gente que hace cirugías, y si tengo una paciente, creo que tengo, Sí, ¿te podría hacer técnica craneal? claro, perfectamente. No, Tiene alteración anciana. Tuvo un ictus, creo que nueva. no hay ningún problema. O sea, es decir, en la osteopatía craneal, en general en la osteopatía no existe una contraindicación. Existen no indicaciones. O sea, hay algo fundamental que es básico en la osteopatía y es que estás haciendo una evaluación, tratamiento al unísono. La evaluación hace que se pongan en evidencia o las tensiones propias del proceso lesional o la propia lesión en cuestión. La propia forma lesional es la que te va a dar la forma en la que tú vas a tratar al individuo. Si es de manera estructural, te va a dar un posicionamiento, una puesta en posición, una puesta en tensión y una normalización. Si alguno de esos parámetros no llegan, ¿de acuerdo?, a cumplirse, nunca vas a llegar a hacer una manipulación o hacer una normalización que pudiera ser, entre comillas, la contraindicación. Si esto no lo llevamos a la osteopatía craneal, cuando tú haces osteopatía craneal y hay un rechazo directamente y ves que no está funcionando, esa persona no es de osteopatía craneal. Sin embargo, tú estás notando una respuesta, hay un impulso rítmico-craneal evidente, hay una serie de actividad de movimientos involuntarios que están a favor de lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Y no hay un rechazo, no hay un empuje hacia afuera de tu mano, no hay manera de, no hay por qué pensar que no puedes recibir osteopatía craneal. No vas a provocar un trombo o un infarto cerebral ni nada de eso. Es que tengo dos. Uno tiene un bulto y el otro le falta parte de... Sin ningún problema, sí, falta del parietal, está metido para adentro. Sí. Eso es, sí, sí. Se tratan. Lo que pasa es que hay que saber para qué lo tratas. O sea, es decir, ¿por qué a una persona con la falta de parte de un parietal le voy a tratar osteopatía craneal? Porque existirán ciertas compensaciones que estarán afectando a la estructura, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos normalizarlo, porque queremos que haya una armonía en su biomecánica, y para eso tiene que haber una armonía en sus relaciones articulares. Si yo quiero hacer más que nada empezar con escuchas, a ver Claro. si son iguales o hay más alteraciones. No, o sea, seguro que va a haber alguna alteración, pero la información que tú vas a recibir, a lo mejor del impulso rítmico craneal, de los huesos del cráneo, puede ser relativamente normal. Siempre va a haber una compensación, como ocurre con la fijación entre dos huesos del cráneo. El movimiento que vamos a encontrar en esos dos huesos va a ser la suma de ambos huesos bloqueados, pero realmente los parámetros de movimiento, es decir, hacia dónde van guiados y limitados en relación a su eje de movimiento, relacionándolo con el bloqueo en cuestión, ¿de acuerdo?, va a ser un movimiento completamente diferente al que tendrían un hueso por un lado y el otro hueso por el otro, y los dos moviéndose a la vez. ¿Vale? Porque claro, tú imagínate que tenemos, para que nos entendamos, tenemos un bloqueo frontoparietal y el hueso frontal en la flexión hace esto y los huesos parietales en la flexión hace esto, o rotación externa, ¿vale? Rotación externa. Si el bloqueo sutural es a nivel de la sutura coronal, el movimiento de separación lo va a hacer así. No va a levantar del frontal. El frontal no va a hacer esto, va a hacer solamente esto, compensará con otro frontal. Es decir, la suma de los dos del bloqueo, ¿de acuerdo?, del movimiento de los dos huesos será directamente relacionado con el bloqueo entre medias. Luego tenemos este cráneo, que es un cráneo platicefálico, que también es bastante típico. Vamos, yo tengo un colega que tiene esta cabeza. Pero es que si lo conocierais dirías, no, es que tiene esta cabeza, es que es así. Conozco más gente. No tiene por qué ser un problema. Si la cabeza cambia de forma pero no cambia de volumen, si deja que se desarrolle bien a nivel neurológico y no es el clásico cráneo deformado o malformado producto de un síndrome, no tiene por qué haber ningún problema. El esfenocéfalo, que ya habéis visto, y esta es la plagiocefalia. Mirad la oreja derecha. O sea, vamos, mirad la oreja izquierda. Esto es normal. O sea, es una buena plagiocefalia. Las hay peores, pero esta está bien. Está muy bien.
Imaginaros todo lo que tiene la relación con la articulación temporomandibular, cómo va a ser cuando crezca la rama vertical, empieza a hacer oclusiones y tenga una oclusión cruzada y no permita el crecimiento normal de la mandíbula, se va a ver limitado. ¿Vale? Todo esto se irá compensando y no será un desastre porque el cuerpo humano es una maravilla. Pero entonces, lo primero que encontramos en una plagiocefalia cuando normalizamos va a ser la alineación de las orejitas. Los temporales, o sea, por ejemplo, este aplanamiento